Estamos con el doctor, el nuevo fiscal general del Estado, doctor Emiliano Rolón Fernández. Yo estuve leyendo así someramente su hoja de vida. Me llamó la atención lo de Escobar, que es la ciudad o el pueblo natal del doctor Rolón Fernández, allá en el departamento de Paraguarí. Está por cumplir años usted, el 5 de enero. 5 de enero, sí, así. Y va a cumplir 67. 50, 67. 67, pero un pibe todavía, doctor. Está en la mejor época. Bueno, y dígame, me sorprende también esto de que entre los ternados usted fue elegido por unanimidad a través de los miembros del Consejo como el nuevo fiscal general del Estado. ¿Cómo se da eso? Porque yo hablo de como ciudadano raso, ¿verdad? Yo estaba mirando ahí la fotografía de los tres y estaba esta señora, la única mujer en el medio, y después dije, y el doctor Rolón era como que el que estaba más sin tanta exposición mediática, más o menos, porque se hablaba mucho del contendor, este señor que tiene apellido Santander, que tuvo, creo que el mayor puntaje, no sé qué cosa, y entonces a raíz de eso llamaba la atención. Pero, ¿y cómo usted consiguió que los tres miembros del Consejo por unanimidad lo eligieran? Bueno, hay que relatar un poco lo que es el perfil de ruta, perfil de vida. Sí, claro. Yo me incorporé en el sistema de justicia penal en el año 1995 por vez primera a través de los concursos. Antes no ocupé ninguna función pública, simplemente era litigante. En ese mismo esquema formé parte de los grupos de reforma penal, prácticamente desde la instalación previa, en el tratamiento práctico y en la reformulación como representante del Poder Judicial en el Poder Legislativo. Además, soy representante del sistema de justicia penal en todo lo que es tratamiento internacional, como en su momento el Estatuto de Roma, la Ley Penal Internacional de la Haya, etcétera. Trabajamos en todos los niveles. En la parte netamente académica, soy profesor titular de la UNA, en todo lo que es sistema penal. Soy profesor de la Escuela Judicial y también... Todo esto es el currículum del señor, imagínense. Y también de la Policía Nacional en todo lo que es reforma. Es decir, soy un hombre comprometido con el sistema, trabajé en todos los niveles. En su momento fui también coordinador técnico de la Oficina Técnica del Poder Judicial, entidad que se encargara de monitorear el comportamiento sistémico. Y hoy día también soy profesor líder de la UNA en todo lo que es reforma institucional, que tiene que ver con el manejo curricular de la malla curricular, es decir, en todos los niveles. Es importante eso porque entra a formar parte de la transformación educativa también eso. Correcto. Es un poco la preocupación nuestra, ya que hablamos de transformación educativa, que hablamos de una renovación ideológica que impuso la Constitución de 1992 y el sistema procesal penal. Sin embargo, tenemos apenas un semestre dedicado a procesal penal, cuando debiéramos ampliar ese horizonte. Si hablamos de 6 meses, en la realidad práctica solamente tenemos 4 meses de tiempo útil. Y tenemos pronunciados déficits hoy en todo lo que es manejo de la gente que sacamos de las universidades y lo incorporamos al sistema judicial, sea como defensor, fiscal o juez. Bueno, el doctor Rolón Fernández, nuevo fiscal general del Estado, usted se reunió con la doctora Sandra Quiñones ayer como una suerte de adelantamiento de la transición que se va a dar lugar en marzo. Oficialmente la doctora Quiñones, digamos, completa sus años ahí como fiscal general y asume el doctor Rolón Fernández en marzo como el titular de la Fiscalía General del Estado.
Y también usted señaló algo importante: tengo que ordenar la casa primero. ¿Qué quiere decir eso? El diseño estructural, como hombre del sistema penal de reformas, que es lo que nos afecta prácticamente desde el año 2000, con la vigencia efectiva de los códigos penal y procesal penal, se lo nota precisamente por la esencia del sistema, que es la oralidad como mecanismo de instalación del acto procesal. Ese sistema tiene ya una vigencia de 22 años y debemos asumir que a esta altura del comportamiento sistémico, y como la base de su formulación es la fragmentación del poder, que lo ejerce por una parte el Ministerio Público, por otra el Poder Judicial y por otra parte también otros sujetos como los abogados, independientes o no, es la concepción republicana. Debemos asumir que todavía tenemos hoy pronunciados déficits cognitivos en cada uno de estos estamentos, porque lo que el paraguayo no se enteró es que esto se trata de una renovación ideológica. ¿Qué quiere decir? ¿No entiende la gente? Todavía es un problema de asentamiento inicial. Nosotros en esquemas de reforma planteamos el tema como generacional. La primera generación útil, 25 años a partir de 2000, es de aspecto cognitivo. Ya mencionamos el déficit que tenemos en las universidades, todas, y obviamente cuando se pone a activarlo en la práctica hay dificultades todavía. Pero como optimista que soy, creo que estamos todavía en tiempo. 25 años es una generación útil, la primera, próximo a cumplirse. Sí. En la segunda cada etapa, generación se la lee con 25 años, digamos. Sí, correcto. Otros 25 años deberíamos dedicarlo al afianzamiento del esquema. Todavía crecemos. Nosotros pensamos que el asentamiento definitivo provendrá al cabo de 3 generaciones, es decir, allá por el 2075 más o menos. O sea que ya no vamos a estar nosotros por lo menos. Correcto. En esa temática evolutiva, pues entonces examinamos la figura del Ministerio Público. Fíjense, en otro momento histórico lo llamamos académicamente al tema juez comandante del proceso, porque para cualquier movimiento, desde la instrucción del sumario, simplemente él autoriza inclusive el desglose de una foja útil para otro proceso. Él en forma estricta debería actuar. El fiscal era apenas un apéndice del Poder Judicial, que para determinados actos intervenía aconsejando o no, y ese dictamen ni siquiera era vinculante. Era una figura que simplemente era dependiente del Poder Judicial. Hoy hablamos de un Ministerio Público con autonomía funcional y administrativa, con el único propósito de hacerse cargo de la acción pública principalmente. Y en ese contexto quiero concluir un poco. Sí, por favor. La tarea relevante de evaluar la información desde el escenario del crimen para imputar o no. La tarea de contrastar la información con evidencias, con laboratorio forense, tecnología, etcétera, en la etapa preparatoria. Y finalmente la tarea relevante de evaluar la información para decidir si va a acusar o no. Fíjense, descansa en ese trabajo fiscal eficiente la perspectiva procesal de control del juez y finalmente de una sentencia condenatoria. Si hablamos de deficiencias cognitivas, pues entonces este es el primer eslabón que corresponde controlar y dirigir en forma exhaustiva para que esto en adelante evolucione. Y este organismo que usted va a dirigir a partir de marzo es realmente muy importante, ¿verdad? Porque en el país se lo puede asumir como si fuera un, digamos, otro poder del Estado, más o menos. ¿Es así o no? Si hablamos en cuanto a ejercicio de poder, no es lo que más me impresiona el ejercicio del poder, sino precisamente
la perspectiva evolutiva que poca gente tenemos en la historia. Surge un nuevo sistema, nacimos con el sistema, evolucionamos con el sistema y encabezamos una institución que pretende arrancar en forma histórica y real. Yo creo que esa es la parte más apasionante para mí, sentirme protagonista, no el ejercicio del poder, que de hecho lo ejercí por muchísimo tiempo. Tengo 27 años de juez penal en la capital, que no es poca cosa. 27 mucho, es casi 30. Correcto. Bueno, entonces, esa parte que me subyuga no es el poder, sino la posibilidad de sembrar las bases de una evolución en el sistema. De una transformación real. Claro que también. sí, claro que sí. Bueno, no, yo por ahí iba también, ¿verdad? Se nota de su solvencia con solo escucharlo. Y esto de ordenar la casa, insisto de vuelta, ¿qué encuentra usted? Todavía no pudo ni ocultar nada, me imagino, ¿verdad? Pero ¿por dónde habría que comenzar para ordenar la casa? Fíjense que todo lo que es concreción de objetivos institucionales, la primera regla es qué es lo que tenemos. Claro. Y en esa regla del qué es que tenemos muchísimas dificultades que hoy traslucen la propia gente del Ministerio Público en las audiencias públicas. ¿Dónde estamos parados? Que es un poco mi convicción también. Escuché una buena cantidad de gentes de la casa, asistentes fiscales, fiscales adjuntos, que hablaron de una ausencia de liderazgo. Eso es elemental. Hablamos de una institución que tiene la unidad de representación, es decir, la única cabeza visible en realidad es el fiscal general del Estado. Y ese liderazgo debe ser fuerte. El dirigir los satélites como son los fiscales adjuntos, tenerlos controlados y obviamente estos controlar a la gente fiscal es elemental. Pues entonces ordenar la casa significa conocer el diseño por dentro. ¿Qué tenemos adentro? ¿Qué aspectos corregir y qué mensaje lanzar en forma clara al inicio de la gestión? Y esos arreglos, digamos, o esas correcciones van a demandar ¿cuánto tiempo? Porque uno tiene que también mirar en prospección, ¿verdad? Porque si vamos a estar solamente arreglando adentro y sigue tal cual por fuera la historia, por eso usted va a poner un límite a eso en tiempo, digamos, como para reorganizar y salir así a actuar propiamente. Afortunadamente tenemos hoy un espacio-tiempo de transición. Esto de ordenar la casa es para la transición. Claro. De aquí a 80 días, para arrancar en marzo. 9 de marzo se asume ya con alguna propuesta. Ya. Sí, seguramente la respuesta efectiva, lo que se plasma y el pueblo note, va a tardar un poco más, pero por lo menos la propuesta tiene que estar. Esto debe ser un acontecimiento que llegue oportuno y claro a la ciudadanía, que es el beneficiario al final de todo lo que es servicio de justicia y actos de investigación fiscal. Porque hay mucho que arreglar en nuestra justicia en general, ¿verdad? En general. Pero, digamos, doctor Rolón, el actual presupuesto justamente de la Fiscalía, ¿le dará esa herramienta necesaria para afrontar esas necesidades que usted aspira, augura y qué sé yo? Yo tengo la percepción de que evidentemente ese es el punto de partida. No podemos negar que es lo que tenemos hoy. Pero la predisposición política también veo muy favorable. El tema de enfoque central que diste hoy me parece muy elocuente cuando hablamos de una unanimidad en la elección, no solamente del Consejo, sino también unanimidad en el Senado. Complementado por este dato también que poca gente nota. El voto de cada miembro del Senado fue testimonial, es decir, justificaron en forma verbal por qué elegían a una persona. Y eso es un compromiso adicional que creo es un capital que debemos explotar. Sí, un capital que lo ayuda a usted, porque tenemos entendido, yo por lo menos no escuché ninguna voz disidente contra su digamos, su nombramiento. Al contrario, por acá pasa mucha gente y todos
un denominador común es que esperan lo mejor de usted, ¿verdad? Y que lo conocen y saben de su actuar probo, etcétera, etcétera. Toda la gente que de distintas banderillas políticas dice eso, ¿verdad? O sea que usted cayó bien, en síntesis. Ahora, ¿cómo renovar esa casa? Es la consulta, la pregunta. Y es importante también la independencia de la Fiscalía con respecto al poder político, doctor Rolón. Categóricamente sí. No solamente de la Fiscalía, también del órgano jurisdiccional o Poder Judicial, precisa de ese bagaje de independencia que le permita cumplir con su misión. A lo largo de nuestra trayectoria de magistrado, reitero, 27 años, justamente nos caracterizamos por no estar comprometido con ningún sector, sino simplemente con la propuesta justicia, valor que perseguimos siempre. Lo mismo esperamos del Ministerio Público. Es muy difícil, sé que esa es un poco la desconfianza inicial de la ciudadanía, y tienen razón, no estar de alguna forma cerca de la política, porque finalmente realizamos actos políticos también como institución, ejercicio de la acción pública, y en eso dependemos del presupuesto público. Hay que estar en diálogo con los poderes reales, legislativo y ejecutivo y judicial. Pues entonces, dentro de esa inteligencia, dentro de ese espacio que nos corresponde, hay realidades que hay que manejar, obviamente. En mi manejo personal de años en la magistratura y docencia, pude equilibrar bastante bien esos espacios de poder. No es bueno, dije siempre, tenerle muy cerca a la prensa y a la política, porque ambos queman. Y ni muy lejos porque precisan conocer. Una distancia prudencial nomás. Claro que sí, es un poco el nivel que hay que tener en eso. Ni muy cerca ni muy lejos. Claro que sí. Entonces, ese perfil lo desarrollé y hoy día, afortunadamente, prendió en la comunidad jurídica. Ya estuve ternado en el año 2007 para la Corte Suprema de Justicia, y porque esos ideales todavía no quedaron asentados, por lo visto, recién ahora entré en una contingencia muy necesaria para la institución, el ordenar y crear las bases de una solidez que sustente el accionar futuro. Bueno, mencionó la Corte Suprema de Justicia, y hay problemas ahí en la Corte Suprema de Justicia. Y usted, como nuevo fiscal, ¿qué auxilio, qué ayuda podría dar, en el mejor sentido, que se entienda bien, para renovar o mejorar esa cúpula del Poder Judicial que necesitamos que se allane, que sea mucho más expeditiva, transparente, que sea más justa, entre paréntesis, porque parece mentira, pero acá la justicia no es justa, lo suficientemente justa, y tiene que ser justa. ¿Qué haría usted para colaborar en ese sentido? La única opción que se tendría como Fiscalía General del Estado es influir en los niveles de acción pública a través de las evaluaciones correctas, la preparación que se puede brindar. Hoy ningún estamento, ni siquiera en el ejercicio del gobierno, tiene el poder absoluto, como ocurrió en la historia. Las constituciones históricas, incluye la de 1967, nos señala un verticalismo en el poder. Es decir, algún mandamás existe. Y en todo lo que fue tratamiento y solución de conflictos, la misma línea, el juez comandante que acabamos de hablar. La Constitución 92 nos diseña un esquema democrático, social de derecho y republicano. Más laxo. Mucho más, es horizontal el poder. ¿Por qué? Porque los tres poderes deben cogobernar en un sistema de armonía, coordinación y recíproco control. Ya no existe el poder absoluto, la dictadura está fuera de la ley, como un ejemplo categórico. En el manejo del conflicto, los sujetos procesales tienen su rol. Ellos pueden moverse a sus anchas
en esas misiones. El Ministerio Público, para ejercer la acción pública, investiga, evalúa, concreta y acusa. El juez simplemente, ajeno al corporativismo, debe decidir conforme a las evidencias que son tratados en un juicio oral. Y en ese contexto, la labor del abogado por vez primera tiene sentido. Nos enseñaron el derecho diciéndonos que el ejercicio de la defensa es inalienable. Término incomprensible en una verticalidad, pero sí en la horizontalidad. ¿Por qué? Son en realidad los paladines republicanos de las garantías. El deber de los abogados es garantizar, valga la redundancia, que el procesado tenga un tratamiento justo, que se presuma su inocencia, que se ha definido su conflicto con el Estado dentro del plazo razonable y otros. Pero hoy los reos tienen más derechos que los otros. En línea genérica, aquellos que asaltan, que roban, tienen más derechos que los ciudadanos que son robados y son violados en sus derechos, así como están las cosas. Hoy tenemos un problema todavía, le mencioné, cognitivo, que todavía permean en todos los sujetos procesales. Debemos entender que hay un estado de inocencia, que es una presunción constitucional absoluta. Desde el momento mismo de la consumación del hecho, en los estados republicanos tenemos un parate que le decimos al Estado, es decir, no podés efectuar persecuciones en forma indiscriminada. Pruebas legales, los apremios físicos, la exposición a privaciones de libertad, etcétera, son reglas que son solamente accesorias. Si hablamos de un estado de inocencia, la regla de convivencia procesal que no se conmueve por el hecho punible es la libertad. El procesado tiene derecho, como ocurre en el esquema anglosajón, de ser tratado en libertad, que exponga sus razones, que justifique su defensa, y luego del juzgamiento público, y una vez que quede firme la sentencia de condena, recién ese estado de inocencia desaparece. Por eso habría un problema cognitivo. Nosotros, y perdón el término, queremos ver sangre y presos. Sí, justamente. Y esa no es la regla de convivencia procesal. Estas cosas hay que hablar y transmitir con franqueza, porque expectamos cosas a lo mejor que nuestro sistema constitucional y procesal no permite. El procesado no debe ser exhibido, dice la ley, hasta recién como culpable, recién de una sentencia condenatoria. Acá ocurre lo contrario. Claro, desde la primera afrenta, la primera confrontación que tenga con el Estado, ya es exhibido y es tratado como tal. Como un y fíjense, reo. hace poco un colega de ustedes, no conozco los pormenores, simplemente grafico situaciones, es absuelto de un juicio oral. Pero ¿cuántas penurias pasó de entre medios? Entonces, hay que ver qué es lo que tenemos como ley para exigir a nuestras instituciones. Yo creo sí, que también la víctima tiene su sesgo de reconocimiento en la ley, principalmente en la ley penal de fondo, para tratar de equilibrar un poco la balanza entre los dos. La víctima tiene un derecho, tiene derechos instalados y reconocidos, como ser informado, como de recurrir, como ser tratado como inocente, hasta resguardo y protección. Y principalmente en el ámbito del derecho penal tienen la instancia, un refugio muy necesario. Fíjense, puede influir en la acción pública a veces para instalar una acción. El fiscal no puede moverse sin que la víctima le dé su parecer con una instancia. Es más, si la víctima en ciertos hechos punibles desiste en forma activa, no habrá sanción penal. Fíjense que hablamos de aspectos cognitivos que todavía no trasciende de lo puramente académico. Y eso hay que decirlo. Bueno, estamos con el doctor Emiliano Rolón, para la gente que se conecta. Emiliano Rolón Fernández es el nuevo fiscal general del Estado.
Y todo lo que usted está diciendo se justifica, se entiende y es lógico, ¿verdad? Poder llegar a eso y aclarar muchas cosas, pero están los famosos plazos procesales o de investigación, doctor Rolón, que deberían cumplirse para no dejar que las causas se queden ahí por el camino por secula seculorum, como ocurre ahora. ¿Cómo se dinamizaría eso? Porque también es una consulta que todo el mundo quiere saber, ¿verdad? El proceso penal necesariamente es proactivo, es oficioso, hay que explicar los términos, porque finalmente dijimos que se lo forma mediante la conjunción de actividades de sujetos procesales. Empezamos con la labor fiscal. La labor fiscal tiene un límite de investigación que no es tan corto como se cree. En realidad el límite lo pone la prescripción del caso en forma categórica. Mientras no esté prescripta, obviamente debe buscar la verdad del quién lo hizo, cómo, cuándo, dónde, por qué, información evaluadas. Una vez que tenga la información, evidencias que vayan justificando cada aspecto de esa información histórica y finalmente ajustar sus reglas de comportamiento procesal señalando cuál es el tipo legal que infringió el sujeto. Con esa información se inicia el proceso y desde ahí debe ser dinámico absolutamente. No olvidemos que el Estado tiene el compromiso activo de concluir dentro del plazo razonable. La disposición del Código Procesal Penal establece 3 años y la ley Camacho lo prorrogó a 4. Dentro de ese espacio-tiempo, como una garantía constitucional claramente establecida, el Estado debe aplicar sanción definitiva. Si no lo hace, el sistema no quiere sanción, se lo castiga como Estado de Derecho al propio Estado diciéndole, independientemente de los factores que hagan a las evidencias de la culpabilidad, tú no puedes sancionar. Ese es el extremo de todo lo que es garantía. Bueno, dentro de ese axioma señalado por usted, hay que ordenar la casa para la Fiscalía General del Estado. Yo creo que también ese ordenar la casa debería de regirse para el país todo, porque estamos en una situación, hablo desde la perspectiva de mi persona como ciudadano raso, ¿verdad? Porque uno sale a la calle y lo único que escucha, quiero un cambio, no se sabe qué quiere decir lo del cambio, pero quiere la gente un cambio. Y eso va de la mano con lo que usted señaló, ordenar la casa para la Fiscalía, pero yo creo que hay que ordenar la casa a nivel nacional. Tenemos que saber, y también los poderes del Estado tienen que, todos tenemos que hacer un mea culpa, pienso yo, arrancando la nueva administración que está en ciernes, del que llega ya a la cumbre y todo lo que se va a hacer, ¿verdad?, a partir de ese momento. Hay que ser más firme. ¿Usted piensa respecto a ese orden de la casa nacional, hablo? Hay que tener un poco más de energía, un poco más de digamos, bravura en el buen sentido, que se entienda, ¿verdad? ¿Mucha más rigidez a partir de ahora o no? Yo creo que necesariamente de todo lo que es concepción Estado, debemos de pensar que ya el absolutismo no existe. Conforme a esta línea constitucional que tiene que ver con la evolución del racionalismo humano de edad moderna, cambiamos el concepto. Fíjense, hablamos hoy de constituciones históricas. Desde 1813 empezamos y el doctor Francia no tuvo ningún prejuicio para decir soy dictador perpetuo. Y también soy ser sin ejemplar. Constituciones históricas del 70, del 40, de 1967 diseña igual hegemonía del Ejecutivo. Ese tipo
No, de por modelo de supuesto. Estado está perimido. Yo no hablo de eso, sino hablo, por ejemplo, de algo más firme, que el nuevo sistema sea más firme, o sea, las instituciones nuestras Se fortalezcan. claro, sean respetadas, porque hoy nadie respeta nada ni a nadie, doctor Rolón. Sí, correcto. Lo que está haciendo, y no quiero, porque hay mucha gente que está a favor y otra gente en contra, lo que está haciendo Bukele en El Salvador para luchar contra el crimen organizado y toda esa historia de las maras y compañía, desde mi óptica, creo que está bien. Ahora, que él no se perpetúe ahí como un dictador nuevo en el gobierno de El Salvador, eso ya es otro cantar. Se entiende. Pero yo creo que hay que tener más rigidez, me parece, y la gente va a respetar también eso si se obra en consecuencia y se obra bien. Hay que reconocer que la Constitución salvadoreña permite la hegemonía. Permite la hegemonía. Mis atribuciones como fiscal general del Estado me obligan, por perspectiva constitucional, a hacer estas consideraciones básicas, elementales. No puedo ejercer el poder absoluto, Sí, claro. ni ordenar ni dictar edictos, sino simplemente realizar las tareas que me encomienda la República, cuota de poder que se llama acción pública e investigación penal. Hasta ahí. Hasta ahí. El Poder Judicial tendrá lo suyo en la tarea de definir el conflicto, institución a la que debo convencer con argumentos y evidencias. Y en ese esquema también interviene el abogado. Hablamos de fragmentos del poder. Necesariamente el esquema constitucional es limitante o autorizante. Si la Constitución a mí me permite ejercer con carta blanca una investigación criminal, le puedo asegurar que en 6-7 días sabemos el resultado. Porque es una investigación sin reglas, que en tu época, prácticamente somos de la misma época, conocimos, era posible demostrar eficiencia, porque no había límites. Hoy solamente nos interesa pruebas, evidencias que sean legales, entre comillas. Lo que pasó con este fiscal Peche allá en Colombia, que no se sabe lo de los autores morales, ¿usted se comprometería a llegar hasta las últimas consecuencias en ese aspecto? Hoy día todavía no tengo la perspectiva siquiera de cómo quedaron esos casos. Claro, hay que investigar. Pero en la eventualidad que es un acontecimiento futuro, evidentemente el compromiso republicano dice que aquí la responsabilidad es individual. Ultimar los aprestos a que lleguemos al destino final es un compromiso ineludible. Pero depende de qué es lo que tenemos hoy. Y el caso, por ejemplo, de estos señores que huyeron a Finlandia, creo que están allá, Arrón, Martí y Colmán. ¿A ellos no se los puede traer para que la justicia los juzgue acá en Paraguay? Como tenemos ahí las barreras que tienen que ver con los procesos de extradición, las motivaciones que le dieron en organismos internacionales como el tratamiento político del tema, las reglas del asilo, etcétera, son limitantes no menos importantes. A este tiempo creo que no hay dudas de que finalmente estas personas fueron responsables de ilícitos de gran efecto en nuestra república. Eso creo que hoy está firme. Pero más allá de esa situación del caso, tendríamos que ver el aspecto del derecho internacional. Probablemente se refugiaron bien lejos y a resguardo porque no hay tratado de extradición. no hay. No hay, creo que no. Bueno, pero hay organismos que siempre les cubrieron las espaldas, el CONARE y compañía. Las reglas del asilo, claro. Las reglas del refugio, etcétera, son aspectos, ejes esenciales que hay que precautelar en estos tipos de eventos. Bueno, yo sé que tiene compromiso usted, doctor, y sellamos un tiempo y estamos sobre la hora. Pero hay una consulta que la tengo que hacer. ¿El crimen organizado es uno de los temas más delicados para la Fiscalía o no? Categóricamente.
Todos los temas son urticantes. La corrupción, que es un evento que socava no solamente los tejidos sociales, sino también a la propia institución. Las roscas, las estructuras existen. Son los puntos de partida. El crimen organizado, valga el término, está bien organizado. Está bien organizado. Y tiene ramas, tiene raíces nacionales quizás, o internacionales, que exige otro tipo de compromiso. Hoy la lucha contra ese tipo de flagelo no se hace en forma individual, se hace a nivel institucional. Suscribo lo que acabas de decir, hace falta que evolucionemos en la institución. Y con ello crear las condiciones de alianza, de intercambio de informaciones, etcétera, con todo lo que es el mundo globalizado. Hoy, contra esa organización hay que estar organizado. Noto que la institución que voy a ocupar tiene un sesgo de desorganización, lo cual, obviamente, al centrarse en la cabeza de una sola persona, crea conflictos de difícil solución. Y yo sé. Y por último, digamos, el Ministerio de Justicia, con las cárceles, la Corte Suprema de Justicia por allá, que es algo intocable, y la Fiscalía General del Estado, ¿cómo se pueden unir cabos para trabajar en conjunto y hacer que se dinamice más todo y que sea eficiente el resultado y con mucha más celeridad? Porque todo eso, no estar años esperando ahí causas enteras allá en la Corte Suprema, porque son seres intocables allá arriba, están más que protegidos, que por un lado está bien, pero por otro lado los protegidos tendríamos que ser nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Categóricamente. Y ocurre al contrario, al revés. ¿Cómo se podría fusionar eso con el mejor de los, digamos, de las metas, la mejor de las metas, que es acelerar los procesos y que sea más justa la justicia? A eso nomás voy. Hoy necesariamente tenemos que tener aptitudes con P de enlace. Hoy, si hablamos de compartir el poder penal entre varios estamentos, Poder Judicial, Fiscalía, Policía Nacional, abogados, etcétera, necesariamente tiene que haber una fluidez en los mensajes, un enlace de los objetivos. No nos sirve ya la figura de imponer simplemente unas reglas de acatamiento. La conjunción republicana como aspecto esencial significa comunicar, estar en diálogo permanente, en búsqueda de soluciones y evolución. No es tan fácil simplemente como imponer unas reglas de conducta, sino necesariamente eso también tiene que ver con la evolución ciudadana en el manejo de los conflictos. Y le doy una idea. Usted se va a acordar que hace unos años, en vida, Michael Jackson tenía, creo que 20 denuncias de abuso sexual en niños. Así mismo. En una de sus giras vuelve y es detenido en el aeropuerto de Nueva York, si mal no recuerdo. Desde ese lugar se lo lleva ante un juez de arraigo, que sería el juez de garantías nuestro. Y este juez le impone una fianza de $3 millones. Y de ahí fue a su casa. O sea, la plata mueve al mono. No. Quiero decir nomás en qué subyace la solidez de esta figura. Sí, claro. Él es liberado porque sencillamente en el juicio debe probarse su culpabilidad. Sí, entiendo. Sacrifica una cuota parte de su patrimonio en suspenso. Nosotros, imagínense si nosotros hacemos igual determinación en ciertos casos. Cuanto menos había una protesta colectiva en los medios de prensa, etcétera, que ya ocurre a veces. Sí. Tenemos que entender que el límite que tiene el fiscal, que tiene el juez, es la legalidad. Y eso también es limitante para un correcto ejercicio del ius puniendi. Doctor, le agradezco mucho. ¿Y usted va a ser, cuando asuma oficialmente en marzo,
va a hacer una convocatoria, los va a llamar a todos los fiscales, a hablar con ellos, una cosa así, para adentrarse en un tema de renovación, digamos, y para darles primero la bienvenida, bueno, que ellos den a ustedes la bienvenida y viceversa, y después las líneas las directivas a seguir, ¿verdad? ¿Usted va a convocar a esa gente? Necesariamente, más que un proceso de convocación instantánea, debe ser un proceso evolutivo de los trabajos. Eso puedo hacerlo también en el curso de esta transición. También, claro. Organizar los cuadros adelantar los tiempos. Nosotros precisamos de respuesta. La ciudadanía, por la mucha confusión que existe, precisa de algún eslabón que le permita entender a dónde nos dirigimos. Pues entonces... ¿A qué norte vamos? Claro que sí. Por eso decía el arreglo de la Casa Nacional, decía. Es integral. Es una torre de Babel donde estamos hoy. Empecemos por lo nuestro. Yo puedo influir en esa cuota aparte y es lo que pretendo ejercer. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Realmente... conte que yo le consultaría esto, que es mínimo para usted, digamos, pero también es muy importante porque que la Corte Suprema lance 2 fallos respecto a esta historia de las gasolineras, por ejemplo. Eso nadie entiende. ¿Cómo se va a respetar a una Corte que dice una cosa y al minuto dice, o unos minutos después dice lo contrario? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso? Con franqueza, probablemente si logramos instalar de nuevo un debate como esto en los próximos tiempos, yo le puedo responder. Ahora Hoy soy dependiente del Poder Judicial. Sí, soy un poco especial porque formo parte de los cuadros hasta el mes de marzo. Pero yo abrigo esperanza en usted. Sí, señor. Personalmente. También yo abrigo la confianza de la ciudadanía y de los medios de prensa que me den el crédito inicial. Y por eso digo, para empezar con el pie derecho. Bueno, claro, yo creo que comenzó ya con el pie derecho. Y Cristel Favolé está acá. Favolé. Sí, Favolé. Bueno, claro, de origen italiano, es la asistente acá del hermosa señora, entre paréntesis, del doctor Emiliano Rolón, a quien agradecemos mucho, el nuevo fiscal general del Estado que nos honró con su presencia, así que muchas gracias y feliz 2023, porque usted inaugura el nuevo año suyo, el 5 de enero, cumple 67, sí. Inaugura un nuevo cargo, y qué cargo, que va a tener que afrontarlo con mucha, qué sé yo, conciencia, delicadeza y un montón de cosas que usted sabrá más que nadie. Y después se inicia un nuevo año también. ¿A usted no le va a temblar el pulso cuando tenga que dar los fallos y ese tipo de cosas? Yo creo que eso es una expresión más bien de coraje, a veces no tan claro. En mi caso, siempre lanzo un poco la trayectoria como mecanismo de defensa. Tuve casos muy complicados en la vida. ¿Sí? Y en todos los casos simplemente definí con las reglas del derecho. Creo que es el mayor compromiso el honrar una fama, un prestigio. También soy docente universitario. Lo que enseño en aula es lo que yo aplico como una contribución efectiva a la República. Porque aquí conocemos mucha gente que tiene un discurso bonito y hace otra cosa. Entonces instalemos la cultura de que nuestro límite es la Constitución y digámoslo en forma clara. Y personalmente usted tiene hijos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Son grandes ya sus hijos? Son ya grandes, mayores. Y siguen son todos abogados. Son todos abogados. Sí. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Me quedan 3 ahora, eran 4, sí, uno fallecido. Sí, bueno, lamentamos. Bueno, doctor, muchas gracias, los mejores deseos, feliz año y feliz trabajo, que va a tener mucho a partir de marzo oficialmente, y ahora va a seguir ya, digamos, adaptándose a lo que va a ser esa Fiscalía General del Estado. Yo lo asumo en forma muy consciente. No voy a una zona de confort, eso le puedo asegurar. Los próximos 5 años serán duros, pero muy consciente y responsable. Creo que tengo experiencia de enfrentar conflictos y estar en la batalla. Eso significa que también recibí esquirlas y golpes en la vida, pero la firmeza de carácter que me permitirá, creo,
de llevar esto en la mejor manera. Estamos seguros, doctor Rolón, muchas gracias.